persona que lo dijo, el libro que se utilizó para hacer ese estudio o para escribir lo que escribió. Y hago acotación a lo de anoche porque comienza la presentación con una intervención teatral que lo hizo el taller de teatro de acá de la municipalidad, con un cuento que yo escribí. Es un libro, un cuento que se llama Lecciones en la Biblioteca Popular, y como es extenso, había que acortarlo, y la profesora lo primero que hizo fue llamarme y pedirme permiso si podía adaptarlo un poquito. ¿Sí? Esa adaptación consistía en acortarlo. Por ejemplo, en mi cuento hay un abuelo y un nieto, y en este caso había una nieta. Y entonces, bueno, eso es algo que a uno lo pone muy orgulloso, que lo reconozcan y que sientan que tienen que pedir permiso. Yo eso lo hago hace mucho tiempo. En ese cuento justamente hay varios personajes de cuentos, y hay un personaje que es un mosquito, que se llama Efraín. Y ese Efraín yo lo conocí hace mucho en un cuento de Ricardo Mariño, que es un escritor de Buenos Aires que escribe para niños, y se llama El Héroe. Y es un cuento, Ricardo Mariño tiene, ¿cómo les puedo decir? Es como Eduardo Sacheri, pasión por el fútbol. Y Efraín es un mosquito que viaja con los equipos de fútbol y sale incluso de la Argentina porque puede volar, entonces él se puede dar esos lujos. Y yo lo quería utilizar para mi cuento, nada que ver con el fútbol, nada que ver. Yo quería que Efraín estuviera en mi cuento. Y yo lo primero que hice, sin saber todo esto, esta parte técnica que es la que cuenta Germán, que no manejo y que no la sé, fue llamarlo a Ricardo Mariño y pedirle permiso para usarlo a Efraín. Bueno, grata fue la respuesta de él, porque me dijo, mientras el mosquito quiera volar alto. Y bueno, ese fue el permiso que me dio. Pero sí me parece muy interesante lo que cuenta Germán. No es en una sola reunión que uno lo puede entender al todo, ¿no es cierto? O poderlo manejar. Entonces mi consejo también es buscar profesionales que están en el tema, que en este caso son abogados, y que nos pueden, ¿no es cierto?, ayudar a defender todo lo que es de nuestra autoría, porque a veces podemos crear, pero no tenemos por qué saber la parte técnica. No sé qué más me preguntas. No, te iba a preguntar cómo es escribir para niños y cuál es la diferencia entre escribir para niños y para niños. Bueno, no hace muchos años, no hace tanto, ahora se lo toma a la literatura infantil con gran importancia. Así como a veces jocosamente se dice, bueno, pero es chiquito, es bonito, es buenito, no come, no toma, apenas respira. Ese ser pequeño no es así, es todo una esponja que recibe todo lo que nosotros le damos. Podemos hacer cosas muy buenas por los chicos, como hacer cosas muy malas, porque justamente por ser chicos, por ser niños, están con todos sus sentidos abiertos a lo que reciban del adulto y de lo externo. Entonces, no se lo consideraba, no se lo respetaba y no estaba dentro del currículum del estudio de las letras literatura infantil. Sí, o sea, la literatura, Shakespeare, Borges en la Argentina, otros autores que tienen que ver con los adultos. Y no es así, no es así. En Europa, bueno, nos llevan muchos años muy adelantados con respecto a la idea que se tiene en Latinoamérica, pero no es tan fácil escribir para niños. Y cuando hablo de escribir para niños, hablo de, no es fácil pintar para niños, no es fácil cantar para niños, hacer cualquier creación literaria para niños, porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la responsabilidad, ¿sí?, de lo que se está haciendo. Después, no tenerle miedo a buscar personas que nos ayuden y que nos puedan asesorar y que nos puedan hacer una revisión de lo que nosotros hacemos. Una cosa que se equivocan muchos artistas es pensar
canción y vea si la música no coincide o si la letra no va o si eso que estoy diciendo masivamente no conviene que llegue. El escritor hace lo mismo. Dice, bueno, yo lo escribí, a mí me gusta, pero a veces no es para ese público que yo quiero. Eso pasa con las presentaciones de los libros. Hay personas que ustedes los van a mirar a la cara y van a decir, uy, se está aburriendo un montón. Porque no todo lo que uno escribe tiene que gustar y no todo lo que uno escribe es para esa persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, escribir para niños, yo tengo que tener en cuenta que tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, no tengo que utilizar términos técnicos y si los utilizo, lo tengo que aclarar, que generalmente no los utilizamos, pero supongamos que yo voy a una escuela o voy a algún taller y cuento algún cuento mío y no se entendió alguna palabra, la voy a explicar. No sería lo conveniente porque a la hora de haber escrito tendría que haber sido clara. Esto pasa lo mismo con la música. ¿Sí? Es la eterna lucha de a veces temas que dicen cosas que son ofensivas, que no se piensan. Voy a dar un ejemplo. En una canción que yo haga, hablar del gordo, o no sé, alguien que no tiene un brazo. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto, porque a todos los autores nos gusta mucho trascender, nos gusta mucho compartir, nos gusta encontrar gente que diga qué bueno lo que hiciste. Entonces el respeto tiene que empezar por nosotros mismos. Entonces por eso digo que hay que tener presente que vale la pena invertir mucho en alguien que nos ayuda, que nos supervisa, que nos corrige y alguien que nos ayuda legalmente. Yo creo que si uno hace ese caminito, entiendo perfectamente que el arte no es por amor al arte, hay que tener creatividad, no lo tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Hay que tener imaginación, talento. Y bueno, vale la pena toda esa inversión. Y eso va para todas las artes. Justamente nosotros hemos tenido una profesora de pintura que hemos compartido y ella, por ejemplo, hacía muchos manteles pintados bellísimos. Y se enojaba mucho con nosotros cuando hacíamos lo mismo, pintábamos y lo vendíamos muy barato. Entonces ella nos explicaba que era culpa del artista, culpa del que hace la obra, hacerle entender a las personas que no cuesta nada. Que da lo mismo que yo cobre 10 pesos a que yo diga, mire señores, esto vale 1 millón porque hace 5 meses que lo estoy haciendo. Entonces eso es otra parte muy importante que hay que tener en cuenta. En cualquier creación artística, en cualquiera. Pero por supuesto a veces cuesta creer en uno que lo que hace lo hace bien o que estuvo mal y lo tiene que sacar. ¿Sí? Porque siempre tenemos como en la mente lo monetario. A mí me ha facilitado cuando habló Germán de la distribución. Sepan que aunque ustedes paguen o lo hagan autodidacta, hay que invertir en la distribución. Realmente el autor es cada uno de ustedes y tienen que invertir en la propaganda. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que me daba una profesora que decía, nos hacía la comparación de lo que es el huevo de gallina y el huevo de avestruz. El huevo de avestruz tiene muchísimos nutrientes. Es más grande, yo puedo con uno solo hacer una hermosa tortilla, a lo mejor con el huevo de gallina necesito un poco más. Pero ¿por qué el huevo de gallina se vende más y el de avestruz no lo compra nadie? Porque cacarea. ¿Sí? Porque hace ruido. Y en ese ruido distribuye y se hace conocer. Y la gente ¿qué hace? Compra huevos de gallina. Bueno, esto es igual, todo lo que sea arte, todo lo que sea creatividad, hay que venderlo. A mí me ha pasado en algunas publicaciones que tengo de libros de cuentos, que yo eso lo he delegado en una editorial. En los primeros libros de cuentos que publiqué,
¿sí? Y en el contrato figuraba que hasta me ayudaba con la distribución. Y esa distribución tenía que ver también con ayudarme a ir a otras ferias, a llevarlo a distintas librerías, no solo de la provincia, sino del país. Pero para todo eso hay que asesorarse. En el caso de yo pertenecer a la biblioteca, ¿qué me ha permitido? No solo mis libros, sino el hecho de poder tener todos los autores a la mano. Cada vez que vamos a las escuelas o que podemos trabajar con los libros libremente, es mucho más fácil, ¿sí? Porque yo tengo ese acceso, puedo ir, puedo llevar mis libros. Por supuesto, primero está supervisado por la directora, por la maestra, que me parece perfecto. Yo no puedo decir, sí, yo escribo para niños y es lo mejor que hay, porque yo necesito también que la opinión de los demás, sobre todo de los que saben, y que seriamente digan, sí, esto sirve para tal público. En este caso a mí me interesa el de niños. Y bueno, así fui aprendiendo, no solo en la biblioteca, sino haciéndome amiga de autores. Yo también soy parte de CIPEA y nunca hay que dejar de estudiar. Y esto vale para todo, ¿sí? Para la pintura, hacía años que lo estoy realizando, pasa con la música. Si quieren ir a buen puerto y todo lo que se invierta, que sí o sí hay que invertir en dinero, háganlo seguro. Siempre estén asesorados. En el caso de la música, en la letra, en las canciones, en la música que se coloca. Y bueno, ese es un caminito largo, pero creo que es el más acertado. Y te iba a hacer, preguntarte cómo es, una pregunta más te iba a hacer, o si vamos a preguntar al público, después te hago dos preguntas más. No sé si el público tiene alguna pregunta, tiene alguna consulta que quieran realizar. Y no le he dejado nada. Bueno, entonces te voy a hacer, te quiero hacer dos preguntas más que me parecen valiosísimas. Te las hago juntas, vos fíjate. La primera es trabajar con literatura infantil y trabajar con dibujos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabajar eso? Y lo segundo es, ¿qué rol tiene la Biblioteca Popular? Tanto le diciendo un libro, tanto. Sí. ¿Qué rol tiene la Biblioteca Popular en esto de poder hacer conocer artistas, hacer conocer escritores, sobre todo eso? Esa cosa que quería preguntar. Bueno, en el caso de acá Ileana, que es maestra jardinera, sabe, en las primeras infancias el atractivo de tanto del arte va de la mano de la ilustración. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento que en estos últimos años es impresionante cómo ha crecido la ilustración. Ahora los ilustradores no son meros dibujantes que agarraron un lápiz y se pusieron a dibujar. Pasa con las portadas de los CD, pasa con todo lo que tenga que ver con la representación gráfica del arte. En la literatura, por ejemplo, es muy importante y no puede ir un libro de cuentos, un libro que es para niños, si no tiene un soporte que sea la ilustración. Eso es otra cosa más también para invertir. Lamento decirlo, pero hay que buscar un buen ilustrador, ¿sí? Un ilustrador que hable con los dibujos. Particularmente con la música me pasa lo mismo. Yo soy muy consumidora. En mi época se imaginan que yo compraba muchísimos discos. Era lo que más comprábamos, y después CD, y después DVD. Y a mí me atraía muchísimo la ilustración. Y a lo mejor el segundo paso era que escuchaba. Pero muchas veces era tan chocante esa ilustración, esa portada, que decía, no, no. Y no me tomaba el tiempo de decir, no, lo voy a escuchar y me atrapó. Imagínense, la literatura infantil es mucho más importante todavía. Hay cuentos que cuentan más lo que se está viendo que las palabras que están escritas, para que vean la importancia que tiene. Entonces, no hay obra de niño si no tiene un buen ilustrador. Eso es otra inversión que se hace antes de publicar. Pero también va para las otras artes. Y lo otro que me preguntaba Germán, que es lo de la biblioteca.
Yo siempre digo que la biblioteca no puede tener libros muertos en los estantes. Corresponde no solo a las bibliotecas, sino a todas las entidades como es ADE, como es IPEA, como es el Ministerio de Educación, como son todos los organismos que tienen el poder de distribuir, en este caso, la literatura. Son los responsables de sacar los libros de las bibliotecas y hacerlos conocer. Nosotros en la Biblioteca San Martín tenemos un rico material de autores sanjuaninos. A mí me gusta ir a una presentación y lo compro al libro, y generalmente compro 2 y llevo a la biblioteca, y me interesa mucho que cuando va algún socio pueda ver, estos son los autores sanjuaninos. Porque si a ustedes nadie los ayuda en eso, ¿cómo pueden hacerse conocidos? ¿Cómo pueden trascender o cómo los pueden llamar para hacer una muestra pictórica? ¿Cómo los pueden llamar para cantar, para tocar? ¿Cómo me pueden llamar a mí para que cuente un cuento? Y yo creo que los organismos son los encargados de ayudarnos con esa distribución y hacerlo conocer. No debería haber ningún niño en San Juan que no conozca todos los escritores sanjuaninos que existen. Después, cuando uno es adulto, elige el género, elige que no me gusta esto, no me gusta aquello, pero yo creo que los organismos tendrían que ayudarnos, los escritores, a hacer esta distribución. Y bueno, para mí la biblioteca es eso, es como un almacén de libros que yo tengo la licencia, el permiso, y bueno, y con esos libros voy a las escuelas y trabajo con eso. Buenísimo. Y no tengo nada más que decir. Yo no dejo nada que haga. No tengo mucho más que consultarte, más que, bueno, agradecerte por estar acá. Y bueno, sí, algo que querés decirle a los autores que están arrancando, o algo que te parece que hubiera estado bueno que supieras cuando arrancaste a escribir. Bueno, ayer y siempre que presento un libro, siempre le agradezco a las maestras que tuve. Yo tuve la suerte de tener maestras en la primaria que eran excelentes. Parece que eran también muy amantes de la literatura, porque son las que me incentivaron a escribir. Pero la escritura para mí es lo mismo que cualquier otra arte, la danza, la pintura, la música. Hay que estudiar, no queda otra. ¿Sí? Yo creo que consagrados son muy pocos. Hay que siempre estudiar, hay que siempre buscar ayuda y no hay que desanimarse. En esta época que uno quiere todo ya, yo lo escribí el lunes, el martes lo muestro, el miércoles ya me han llamado para imprimirlo y el viernes lo estamos distribuyendo, seguro que no va a ser una buena obra. Entonces, bueno, mi consejo es eso, porque yo he sido una autora desanimada. Decía, este camino más largo, pero les puedo asegurar que es el más seguro y es el mejor. Y les va a ayudar. Hay que siempre estudiar y rodearse de la gente que sabe. Buscar la gente que me puede llevar por el camino que yo quiero llegar. Si es que ustedes quieren, porque por supuesto a veces la intención es solamente hacer una creación y mostrarla, y muchas veces la intención es crear y poder a lo mejor ganar dinero con eso, o poder trascender mucho más. Pero mi consejo es eso, que no se desanimen. Todo llega. Gracias también por la invitación, chicos. Bueno, muchas gracias, Mafalda. Es verdad lo que dijo ella. El camino de lo que es acompañar la lectura de las imágenes es muy importante. Esta charla tiene que tener un fruto, así que yo les voy a pedir que saquen sus dudas específicas, que consulten ahora. Bueno, tengo una letra, ¿dónde voy? ¿Dónde tengo que ir para registrar? Bueno, me encantó cuando dijo
acabamos de inaugurar una sala cultural hermosa acá al lado. Entonces convocamos artistas del departamento, ¿no? Es decir, bueno, la pintura debe llevar el nombre del artista, ¿sí? Bueno, pero voy a hacer un poema, quiero hacer una canción, quiero escribir, como dijo Mafalda, no podemos plasmar nuestras ideas de un día para otro, pero se necesita de mucho soporte, de sentarnos. No podemos dar al otro lo que no tenemos primero para formarnos nosotros. Entonces, la escritura lleva un proceso, ¿sí? Y recién hacía hincapié Mafalda, porque escribir un libro es una responsabilidad grandísima, porque podemos modificar para bien la mente del niño o podemos modificar para mal la mente del niño. Entonces, desde las canciones infantiles, y acá me voy a poner en el ámbito docente, desde las canciones infantiles que usamos es el cuidado de la letra que el niño va a repetir, ¿no? También lo mencionó, el niño es una esponja, absorbe todo, lo bueno y lo malo. Ve cuando hay unas anécdotas fabulosas cuando uno va a una fiesta y va con los niños y ven que el niño empieza a hablar, pero porque es algo espontáneo, y habla lo bueno y lo malo, y uno se desfigura los ojos, la cara, lo toca y el niño sigue expresándose. Bueno, aprende lo bueno y lo malo, aprende palabras bonitas como aprende palabras feas, y a veces repite y ni sabe lo que está repitiendo. Entonces, eso mismo pasa en este momento, hizo hincapié a las letras, ¿no? De los músicos, la responsabilidad del mensaje que quiero transmitir. Bueno, entonces, esta es una oportunidad de que, bueno, yo quiero registrar esta canción, esta letra, que yo la pensé, que yo la escribí, quiero registrar mi libro, que trascienda, que tenga conocimiento, la obra que voy a crear. Acá hay una artista, Ivana, que hace sus obras. Bueno, no quiero que haya una réplica de la obra que yo hice, porque pues tiene un significado, la pensé, la empecé a elaborar. Bueno, tiene que salir con un fruto de acá, ¿sí? Entonces, preguntas específicas que ustedes quieran hacer, es la oportunidad, ¿sí? Es la oportunidad, para eso los chicos están en este momento. Y bueno, eso por un lado. Antes que se retire, vamos a compartir después también un pequeño momento, y antes de que se retire vamos a hacer una foto, ¿sí? Una foto entre todos los presentes que hoy, porque eso, como dijo al principio, cuesta levantarnos en la mañana, pero si estamos acá es porque tuvimos un interés que nos permite a nosotros formarnos, ¿sí? Y como los chicos han pasado recién una hojita, es porque van a ver, toda la persona que hoy asista tiene una certificación ministerial que es una capacitación. Es una formación porque ustedes se están capacitando ¿para qué? Para la sociedad. Es un compromiso arduo, porque acá están músicos, escritores, artistas, artesanos, ¿sí? Entonces, todo esto es un trabajo que nosotros queremos brindar, un aporte cultural a la sociedad, ¿sí? Porque sería fácil todo lo que nosotros hacemos quedarnos para nosotros, pero ¿y de qué sirve? ¿Sí? Entonces, esto hace a nuestra cultura, al crecimiento cultural. Y yo les puedo asegurar que también, después de esta charla, tenemos que contagiar al otro, al que no pudo venir, de decirle, mira, nos han dicho que tenemos que registrar la letra, ver, no ser cautelosos en esto. Entonces, esto tiene que ser para poder formarnos en un momento que nos sirve para nuestra formación. Nada más.